El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramón Romero. Recibe un fuerte saludo de parte de CFN Tultepec. Hoy estamos muy agradecidos con Dios por el tiempo que tenemos para meditar en la palabra. Es en este momento que yo quiero compartir con cada uno de ustedes un tema del cual creo que es muy importante que todos como creyentes podamos considerar. El tema es refugio para el tiempo de angustia. Para meditar en este tema quisiera comenzar por leer el Salmo número 9, versículo 9, que dice: «Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia». Es importante que cuando hablamos de angustia, necesitamos entender primero de una forma correcta lo que es el término preocupación, porque de ello dependerá la actitud que nosotros tendremos frente a la vida y hacia nuestros semejantes, reconociendo que somos personas de fe. ¿Estamos de acuerdo? La preocupación o la angustia, amados, denota una auténtica tensión y presión mental. De acuerdo a la Biblia, la preocupación es afligirse sobre lo que no se sabe y lo que no se puede controlar. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar y que están fuera de nuestras posibilidades. Y esto hace que nuestras vidas se partan en dos. Hay preocupaciones, ¿sabes?, que son erróneas y que nos pueden llevar a la angustia. Con esto quiero aclarar que no es malo que lleguemos a experimentar cierto grado de preocupación, porque esto nos lleva a prestar atención, a actuar. Sin embargo, cuando una preocupación es errónea, nos lleva a experimentar una angustia. Hay que darnos cuenta que el precursor de la preocupación y angustia es la ocupación que a veces tenemos de una manera desmedida por los negocios del mundo, por los asuntos terrenales. Y que esto, amado, no nos permite prestar atención en cuanto a los asuntos eternos o más importantes. Podemos estar disponiendo tanto tiempo para estar con los hombres y tratar de solucionar las cosas que nos rodean, que no nos disponemos de tomar tiempo para estar con Dios. Debemos de recordar algo muy importante: lo bueno es enemigo de lo mejor, y lo mejor que tenemos es nuestra relación con Dios. La preocupación es, por lo tanto, un engaño que el enemigo puede usar en contra de nosotros, porque ocupa nuestros pensamientos y a menudo nos conduce a una gran incredulidad. Los pensamientos, amado, son algo tan poderoso que nosotros debemos de cuidar, pues sabes, las preocupaciones que no son puestas delante de Dios vienen a ser como esas grandes serpientes que a veces vemos en los documentales de las selvas y todos esos lugares, esas grandes serpientes que tienen una forma de moverse muy sutil, muy suave, y que cuando tienen una presa la empiezan a envolver y a envolver hasta que tienen todo su cuerpo rodeado y las oprimen hasta asfixiarlos, ¿sabes? Esto se asemeja mucho a lo que son las preocupaciones y cómo esas preocupaciones erróneas y mal manejadas nos pueden llevar a una especie de angustia que nos asfixia y nos vemos sin fuerzas, sin energías para salir adelante. La preocupación por el futuro es desatinada, amados, pues es una preocupación ciega, pues no sabemos lo que pasará. Pues falla la preocupación al nublar nuestra vista y dejar de ver que tenemos a un Dios que es generoso con nosotros. En verdad, Dios es generoso con nosotros. Mateo capítulo número 6, versículo 25 declara la Escritura: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?».
Amados, el Señor es generoso con nosotros, sus hijos. Él vela por cada una de nuestras necesidades. La preocupación es desatinada porque es inútil preocuparnos por cosas que Dios ya tiene bajo su control. Mateo capítulo 6, versículo 27, continuando Jesús dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amado, la preocupación nunca es productiva. Es desatinada porque lo único que nos puede hacer es incapacitarnos para salir adelante. Desgastamos pensamientos, desgastamos energías y el aliento se va por los suelos. Mateo 6:34 nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Amado, la preocupación no nos capacita, sino por el contrario, nos debilita. Una preocupación es desatinada cuando nos lleva a derrochar esa energía que tenemos para seguir adelante por algo que verdaderamente es esencial. Por ejemplo, la preocupación cómo nos lleva a desatender cosas importantes. Un ejemplo lo hallamos en Lucas capítulo 10, versículo 41, que dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes? Este es un buen ejemplo. ¿Era correcto que Marta se atendiese las cosas de su hogar? Sí, era correcto. ¿Era correcto que Marta preparara las cosas en su hogar para recibir a Jesús? Sí, pero no olvidemos que lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Recuerdas? Una sola cosa era necesaria para ese momento, y María había escogido la buena parte. ¿Sabes? Creo yo que Jesús en ese momento no buscaba una suculenta comida, una mesa, una casa sumamente reluciente, sino lo que él buscaba en ese momento al visitar la casa de sus amigos era pasar un tiempo de comunión y encarar lo que sería el próximo paso, la cruz del Calvario. Amados, nosotros debemos de prestar atención por lo que es esencial, la presencia de nuestro Dios, que ahí se derroche nuestra energía, nuestras fuerzas, buscando el rostro de nuestro Dios. ¿Sabes? A veces nos preocupamos y nos angustiamos por querer agradar a la gente. Gálatas capítulo número 1, versículo 10, Pablo hablando a la iglesia les dice: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado, si bien es importante lo que las personas piensen de nosotros, porque a través de nuestra conducta podemos predicar a Cristo sin abrir una Biblia, amado, nosotros debemos de estar entendidos que nuestra satisfacción siempre estará en Dios. Que si nosotros nos sentimos suficientemente alegres o plenos, es porque buscamos agradar a Dios, mas no al hombre. Yo estoy convencido que si una persona está plenamente convencida de agradar a Dios, nunca temerá el poder estar mirando el rostro de otro hombre. Si tú tienes temor de Dios, nunca tendrás temor del hombre. Y con eso, la preocupación por agradar al hombre se desvanecerá, amados. La cura para la preocupación consiste en echar toda nuestra ansiedad sobre Dios y en apoyarnos en Él. Amado, a veces somos angustiados y somos abrumados y lejos de acercarnos a Dios salimos despavoridos. Por eso el salmista, ¿recuerdas lo que nos decía? Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. No sé qué tipo de preocupación o de angustia se ha convertido en tu vida esa preocupación. Lo cierto es que puedes echar tu ansiedad sobre Dios y apoyarte en Él. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, menciona esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados, estos dos pasajes nos hacen un gran llamado a cada uno de nosotros. Por un lado, a entregar nuestras preocupaciones al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y por el otro lado, el afán, amado, puede ser solucionado a través de la oración, porque Pablo dice que lo hagamos con oración, con ruego, es decir, de manera insistente, pero sin duda alguna con fe, con acción de gracias, porque sabemos que la respuesta vendrá de Dios. Amado, básicamente lo que estamos hablando es que Dios nos está dando las herramientas para hacer frente a las situaciones de la vida y que Él nos está recordando que estará con nosotros y será refugio al pobre nuestro Dios, refugio para los tiempos de angustia. Amado, nosotros debemos de entender que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Las palabras que hemos mencionado en este día a través de las Escrituras deben de recordar a nuestro corazón que Dios está de nuestro lado, que Dios está vigilando y está supervisando nuestras vidas. Nada ha salido de su control. Amados, como cristianos, debemos de cuidar nuestra vida. Nuestra vida pertenece a Dios. Y si yo entiendo que mi vida le pertenece a Dios, por el mero hecho de que soy su criatura, esto me tiene que llevar al siguiente paso. También hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en esa cruz. Cristo, el que dio su vida para liberarnos del pecado y de la muerte eterna, amado, es el que cuida de nosotros, es el que vela por nosotros. Qué maravilloso es meditar en las Escrituras, que dicen en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, el Padre ya dio lo más importante, entregó a su Hijo. Si nos ha dado a su Hijo para salvarnos, ¿qué no nos dará cuando le buscamos en oración, en insistencia y con fe? Por tanto, yo te invito a que consideremos que nuestro próximo respiro está en las manos de Dios, de modo que debemos de decirle a Dios: te traigo mis planes, te traigo mis preocupaciones, para que los revises y los corrijas. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, amado, suelta tus cargas delante de Dios y deja que Dios tome el control. Confía en Él, que Él vela por nosotros, pues Él es refugio para los que podamos estar en un tiempo de angustia. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amado, la preocupación nunca es productiva, es desatinada, porque lo único que nos puede hacer es incapacitarnos para salir adelante. Desgastamos pensamientos, desgastamos energías y el aliento se va por los suelos. Mateo 6:34 nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Amado, la preocupación no nos capacita, sino por el contrario, nos debilita. Una preocupación es desatinada cuando nos lleva a derrochar esa energía que tenemos para seguir adelante por algo que verdaderamente es esencial. Por ejemplo, la preocupación cómo nos lleva a desatender cosas importantes. Un ejemplo lo hallamos en Lucas capítulo 10, versículo 41, que dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes? Este es un buen ejemplo. ¿Era correcto que Marta se atendiese las cosas de su hogar? Sí, era correcto. ¿Era correcto que Marta preparara las cosas en su hogar para recibir a Jesús? Sí, pero no olvidemos que lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Recuerdas? Una sola cosa era necesaria para ese momento y María había escogido la buena parte. ¿Sabes? Creo yo que Jesús en ese momento no buscaba una suculenta comida, una mesa, una casa sumamente reluciente, sino lo que él buscaba en ese momento al visitar la casa de sus amigos era pasar un tiempo de comunión y encarar lo que sería el próximo paso, la cruz del Calvario. Amados, nosotros debemos de prestar atención por lo que es esencial, la presencia de nuestro Dios, que ahí se derroche nuestra energía, nuestras fuerzas, buscando el rostro de nuestro Dios. ¿Sabes? A veces nos preocupamos y nos angustiamos por querer agradar a la gente. Gálatas capítulo número 1, versículo 10, Pablo hablando a la iglesia les dice, ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado, si bien es importante lo que las personas piensen de nosotros, porque a través de nuestra conducta podemos predicar a Cristo sin abrir una Biblia, amado, nosotros debemos de estar entendidos que nuestra satisfacción siempre estará en Dios. Que si nosotros nos sentimos suficientemente alegres o plenos, es porque buscamos agradar a Dios, mas no al hombre. Yo estoy convencido que si una persona está plenamente convencida de agradar a Dios, nunca temerá el poder estar mirando el rostro de otro hombre. Si tú tienes temor de Dios, nunca tendrás temor del hombre. Y con eso, la preocupación por agradar al hombre se desvanecerá, amados. La cura para la preocupación consiste en echar toda nuestra ansiedad sobre Dios y en apoyarnos en Él. Amado, a veces somos angustiados y somos abrumados y lejos de acercarnos a Dios salimos despavoridos. Por eso el salmista, ¿recuerdas lo que nos decía? Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. No sé qué tipo de preocupación o de angustia se ha convertido en tu vida esa preocupación. Lo cierto es que puedes echar tu ansiedad sobre Dios y apoyarte en Él. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, menciona esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados, estos dos pasajes nos hacen un gran llamado a cada uno de nosotros.
Por un lado, a entregar nuestras preocupaciones al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y por el otro lado, el afán, amado, puede ser solucionado a través de la oración, porque Pablo dice que lo hagamos con oración, con ruego, es decir, de manera insistente, pero sin duda alguna con fe, con acción de gracias, porque sabemos que la respuesta vendrá de Dios. Amado, básicamente lo que estamos hablando es que Dios nos está dando las herramientas para hacer frente a las situaciones de la vida y que Él nos está recordando que estará con nosotros y será refugio al pobre nuestro Dios, refugio para los tiempos de angustia. Amado, nosotros debemos de entender que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Las palabras que hemos mencionado en este día a través de las Escrituras deben de recordar a nuestro corazón que Dios está de nuestro lado, que Dios está vigilando y está supervisando nuestras vidas. Nada ha salido de su control. Amados, como cristianos, debemos de cuidar nuestra vida. Nuestra vida pertenece a Dios. Y si yo entiendo que mi vida le pertenece a Dios, por el mero hecho de que soy su criatura, esto me tiene que llevar al siguiente paso. También hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en esa cruz. Cristo, el que dio su vida para liberarnos del pecado y de la muerte eterna, amado, es el que cuida de nosotros, es el que vela por nosotros. Qué maravilloso es meditar en las Escrituras, que dicen en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, el Padre ya dio lo más importante, entregó a su Hijo. Si nos ha dado a su Hijo para salvarnos, ¿qué no nos dará cuando le buscamos en oración, en insistencia y con fe? Por tanto, yo te invito a que consideremos que nuestro próximo respiro está en las manos de Dios, de modo que debemos de decirle a Dios: te traigo mis planes, te traigo mis preocupaciones, para que los revises y los corrijas. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, amado, suelta tus cargas delante de Dios y deja que Dios tome el control. Confía en Él, que Él vela por nosotros, pues Él es refugio para los que podamos estar en un tiempo de angustia. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mas no al hombre. Yo estoy convencido que si una persona está plenamente convencida de agradar a Dios, nunca temerá el poder estar mirando el rostro de otro hombre. Si tú tienes temor de Dios, nunca tendrás temor del hombre. Y con eso,
La preocupación por agradar al hombre se desvanecerá, amados. La cura para la preocupación consiste en echar toda nuestra ansiedad sobre Dios y en apoyarnos en Él. Amado, a veces somos angustiados y somos abrumados y lejos de acercarnos a Dios salimos despavoridos. Por eso el salmista, ¿recuerdas lo que nos decía? Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. No sé qué tipo de preocupación o de angustia se ha convertido en tu vida esa preocupación. Lo cierto es que puedes echar tu ansiedad sobre Dios y apoyarte en Él. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, menciona esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados, estos dos pasajes nos hacen un gran llamado a cada uno de nosotros. Por un lado, a entregar nuestras preocupaciones al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y por el otro lado, el afán, amado, puede ser solucionado a través de la oración, porque Pablo dice que lo hagamos con oración, con ruego, es decir, de manera insistente, pero sin duda alguna con fe, con acción de gracias, porque sabemos que la respuesta vendrá de Dios. Amado, básicamente lo que estamos hablando es que Dios nos está dando las herramientas para hacer frente a las situaciones de la vida y que Él nos está recordando que estará con nosotros y será refugio al pobre nuestro Dios, refugio para los tiempos de angustia. Amado, nosotros debemos de entender que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Las palabras que hemos mencionado en este día a través de las Escrituras deben de recordar a nuestro corazón que Dios está de nuestro lado, que Dios está vigilando y está supervisando nuestras vidas. Nada ha salido de su control. Amados, como cristianos, debemos de cuidar nuestra vida. Nuestra vida pertenece a Dios. Y si yo entiendo que mi vida le pertenece a Dios, por el mero hecho de que soy su criatura, esto me tiene que llevar al siguiente paso. También hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en esa cruz. Cristo, el que dio su vida para liberarnos del pecado y de la muerte eterna, amado, es el que cuida de nosotros, es el que vela por nosotros. Qué maravilloso es meditar en las Escrituras, que dicen en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, el Padre ya dio lo más importante, entregó a su Hijo. Si nos ha dado a su Hijo para salvarnos, ¿qué no nos dará cuando le buscamos en oración, en insistencia y con fe? Por tanto, yo te invito a que consideremos que nuestro próximo respiro está en las manos de Dios, de modo que debemos de decirle a Dios: te traigo mis planes, te traigo mis preocupaciones, para que los revises y los corrijas. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, amado, suelta tus cargas delante de Dios y deja que Dios tome el control. Confía en Él, que Él vela por nosotros, pues Él es refugio para los que podamos estar en un tiempo de angustia. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros.
que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amado, básicamente lo que estamos hablando es que Dios nos está dando las herramientas para hacer frente a las situaciones de la vida y que Él nos está recordando que estará con nosotros y será refugio al pobre nuestro Dios, refugio para los tiempos de angustia. Amado, nosotros debemos de entender que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Las palabras que hemos mencionado en este día a través de las Escrituras deben de recordar a nuestro corazón que Dios está de nuestro lado, que Dios está vigilando y está supervisando nuestras vidas. Nada ha salido de su control. Amados, como cristianos, debemos de cuidar nuestra vida. Nuestra vida pertenece a Dios. Y si yo entiendo que mi vida le pertenece a Dios, por el mero hecho de que soy su criatura, esto me tiene que llevar al siguiente paso. También hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en esa cruz. Cristo, el que dio su vida para liberarnos del pecado y de la muerte eterna, amado, es el que cuida de nosotros, es el que vela por nosotros. Qué maravilloso es meditar en las Escrituras, que dicen en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, el Padre ya dio lo más importante, entregó a su Hijo. Si nos ha dado a su Hijo para salvarnos, ¿qué no nos dará cuando le buscamos en oración, en insistencia y con fe? Por tanto, yo te invito a que consideremos que nuestro próximo respiro está en las manos de Dios, de modo que debemos de decirle a Dios: te traigo mis planes, te traigo mis preocupaciones, para que los revises y los corrijas. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, amado, suelta tus cargas delante de Dios y deja que Dios tome el control. Confía en Él, que Él vela por nosotros, pues Él es refugio para los que podamos estar en un tiempo de angustia. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
es el que vela por nosotros. Qué maravilloso es meditar en las Escrituras, que dicen en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, el Padre ya dio lo más importante, entregó a su Hijo. Si nos ha dado a su Hijo para salvarnos, ¿qué no nos dará cuando le buscamos en oración, en insistencia y con fe? Por tanto, yo te invito a que consideremos que nuestro próximo respiro está en las manos de Dios, de modo que debemos de decirle a Dios: te traigo mis planes, te traigo mis preocupaciones, para que los revises y los corrijas. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, amado, suelta tus cargas delante de Dios y deja que Dios tome el control. Confía en Él, que Él vela por nosotros, pues Él es refugio para los que podamos estar en un tiempo de angustia. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De decirle a Dios: te traigo mis planes, te traigo mis preocupaciones, para que los revises y los corrijas. ¿Estás de acuerdo? Por tanto, amado, suelta tus cargas delante de Dios y deja que Dios tome el control. Confía en Él, que Él vela por nosotros, pues Él es refugio para los que podamos estar en un tiempo de angustia. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te pido que la palabra que hoy ha sido escuchada, mi Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que nos permita reconocer que hay un refugio a donde podemos correr, a donde podemos ir confiadamente, sabiendo que tú ya tienes control del presente y del futuro, y que nosotros somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Somos llamados a caminar por fe. Gracias, papá, porque tu Santo Espíritu nos da testimonio de que estás con nosotros. Te amamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Bendecido día, iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.